Bienvenidos a un nuevo vídeo documental. Continuamos con el capítulo segundo de la expedición Terra Nova, en el que, después de ponernos en contexto con la heroica expedición del capitán Scott, desvelamos todos sus secretos. Las fotos controvertidas encontradas en la cámara perdida en el hielo, los textos de los diarios y notas hallados tras el deshielo, lo que revelan los fósiles de millones de años que recogieron los valientes hombres de la expedición, con los que fueron cargando con un peso de media de 16 kilos cada uno, sacrificando sus vidas por la ciencia. El descubrimiento del pecio del Terra Nova y el fenómeno de las cataratas de sangre. Gracias por el aluvión de suscripciones, nos dan mucha fuerza para seguir investigando y traerles nuevos vídeos de noticias asombrosas. Comenzamos con las fotografías, que creo que es lo que más están esperando. Están circulando por la red una serie de fotografías y vídeos con material en el que aparecen ruinas, diversas estatuas y objetos volantes atribuidas a la expedición Terra Nova. Las verificamos si son reales o hechas por inteligencia artificial y daremos nuestra opinión. Vamos con la primera fotografía. Vemos una pirámide escalonada cubierta por la nieve y un objeto en forma de esfera flotando en el aire a la izquierda de la fotografía. Vamos a comprobarla con una herramienta web que nos indicará el tanto porcentaje de manipulación o edición de la imagen. Esta imagen es muy probable que sea falsa y esté creada o editada por inteligencia artificial. También hemos comprobado esta web de verificación verify.com sometiéndola con el análisis de diferentes imágenes, intercalando con imágenes reales, y es tremendamente precisa. Por lo tanto, las fotografías que dictamine en color rojo no las vamos a someter a un análisis más profundo con otras búsquedas como la potente herramienta de Google Lens. En esta imagen se ve un objeto de tamaño considerable, flotando en el centro de la imagen acompañado de otros objetos más pequeños. El objeto central parece que proyecta reflejo en el agua, aunque no está del todo claro, puede que solo refleje parte por estar justo encima del iceberg. Es de las imágenes más impresionantes. Vamos a verificarla. El resultado nos sorprende con un porcentaje, prácticamente del 100% verdadero, es decir, realizada por una cámara disparada por un humano. Vamos a hacer una búsqueda más exhaustiva por la web utilizando Google Lens. La búsqueda nos muestra que hay noticias reales relacionadas con la expedición, al contrario de las imágenes con resultado falso, que también hemos buscado, pero los resultados no aparecen en ninguna página de ningún periódico oficial, solo en páginas de dudosa procedencia e intención claramente amarillista. Al hacer zoom sobre la imagen vemos que lo relaciona con el tema ovni, y al ampliar el zoom, hasta enfocar lo principal, encontramos una noticia real de la BBC, en la que habla de los objetos encontrados de la expedición Terra Nova, y da veracidad a las fotografías. Son imágenes que pertenecen a la Fundación Patrimonio de la Antártica, Antarctic Heritage Trust. Continuamos analizando imágenes y las comentaremos cuando sean reales y realizadas por la mano humana. En esta fotografía vemos una ciudad antigua sepultada por la nieve. Tiene un porcentaje muy alto de manipulación, es falsa. Pasamos a otra imagen.
Esta es una imagen en la que aparecen ruinas de una civilización antigua, los restos de un edificio al parecer ceremonial con piedras alrededor con formas de altar y bien cortadas. Resulta ser totalmente verdadera y realizada por la mano humana. Al comprobarla con Lens, sucede algo también misterioso porque no se encuentran en registros de archivo aunque sea genuina y antigua. El único registro es en una publicación privada de Reddit, pero está censurada la imagen que le añade aún más misterio. Si reconocéis alguna de estas fotos y podéis aportar algo de luz sobre su ubicación o cualquier dato, os animo que lo comentéis en la caja de comentarios. A continuación os dejamos con un vídeo con todas estas fotografías e iremos dando el veredicto del análisis.
Nuestro veredicto final es que la mayoría de las fotografías son falsas o no concluyentes. Por lo tanto, nos mantenemos escépticos ante este documento, aunque hay 3 imágenes reales sin editar, en las que aparecen ruinas y objetos suspendidos en el aire, pero la imagen de las ruinas, aunque real, no sabemos si pertenece a la Antártida o es de otro lugar. Solo en la fotografía que analizamos al principio de los objetos en el aire si es auténtica y su ubicación se ha verificado, por lo tanto es la imagen más enigmática, dejando abierto las especulaciones de qué misterios habrá bajo el hielo antártico. Vamos con el siguiente misterio. Desvelamos los escritos más relevantes encontrados en los diarios y notas al recuperar los cuerpos del equipo de Scott, y el diario que apareció un siglo después, tras el deshielo provocado por el cambio climático. El diario perdido de George Murray Levick. En las profundidades heladas de la Antártida, un cuaderno emergió de su tumba de hielo, revelando secretos guardados durante más de un siglo. Este diario, perteneciente a George Murray Levick, miembro de la expedición Terra Nova liderada por Robert Falcon Scott, contenía mucho más que simples anotaciones. Era un portal a un mundo de descubrimientos y observaciones que desafiaban la moralidad victoriana. Las páginas amarillentas del cuaderno, rescatadas de las garras del tiempo por el Antarctic Heritage Trust, susurraban historias de un pasado congelado. Con trazos de lápiz que habían sobrevivido al implacable paso de los años, Levick había registrado meticulosamente los detalles de sus fotografías tomadas en Cabo Adare en 1911. Cada anotación era un hilo que tejía la trama de aquella audaz expedición, proporcionando contexto a imágenes que hasta entonces habían permanecido mudas. Pero el verdadero misterio yacía en las observaciones que Levick había intentado ocultar. Entre las líneas escritas en un inglés convencional, se escondían pasajes codificados en griego antiguo, como si el explorador hubiera querido proteger sus hallazgos más controvertidos de ojos indiscretos. Estas notas cifradas revelaban un mundo animal que desafiaba la sensibilidad de la época. Una entrada no codificada, fechada el 17 de diciembre de 1911, ofrecía un atisbo de lo que Levick consideraba demasiado escandaloso para ser revelado abiertamente. La copulación sigue siendo de ocurrencia común y frecuentemente tiene lugar en nidos con 2 polluelos ya eclosionados. Esta observación, aparentemente inocua, era solo la punta del iceberg de sus descubrimientos sobre el comportamiento sexual de los pingüinos. En otra página, oculta bajo una capa de texto en griego, Levick había escrito: «Vi otro acto de asombrosa depravación hoy». Una hembra que había sido gravemente herida en los cuartos traseros se arrastraba dolorosamente sobre su vientre. Estaba preguntándome si debería matarla o no, cuando un macho la notó al pasar y se acercó a ella. Estas palabras, rescatadas del olvido, pintaban un cuadro de la naturaleza muy diferente al que la sociedad de la época estaba preparada para aceptar. El diario de Levick no solo documentaba la vida silvestre antártica, sino que también capturaba la lucha interna de un hombre de ciencia enfrentado a realidades que desafiaban su comprensión moral. Sus fotografías, contextualizadas por las notas del cuaderno, adquirían ahora un nuevo significado, revelando no solo la belleza salvaje de la Antártida, sino también sus aspectos más crudos y descarnados. Así, este cuaderno, rescatado de las nieves eternas, se convirtió en un testimonio silencioso de los secretos que la naturaleza guarda, y de cómo incluso los exploradores más valientes pueden encontrarse desprevenidos ante las verdades que descubren en los confines del mundo. Notas textuales del diario. El diario de George Murray Levick fue uno de los registros más importantes de la expedición Terra Nova de Robert Falcon Scott, y aunque gran parte de este permaneció perdido, algunos fragmentos fueron finalmente recuperados. Las notas que dejó Levick, aunque dispersas, ofrecen una visión única de los últimos días de la expedición y de sus observaciones científicas. A continuación, te presento algunas notas textuales representativas de su diario, basadas en los hallazgos históricos y recientes. 15 de diciembre de 1911. La nieve y el hielo se extienden ante nosotros, vastos y desolados. El viento corta como cuchillos, y los trineos avanzan con dificultad. Cada día se vuelve más agotador. La moral sigue siendo relativamente buena, pero sé que, a medida que nos acercamos al polo, las dificultades solo aumentarán. Algunos hombres comienzan a mostrar signos de fatiga.
23 de enero de 1912. Hemos tenido que abandonar algunos de los perros. El hielo está en mal estado, y estamos haciendo todo lo posible por avanzar. La pérdida de los animales es devastadora. Eran nuestras únicas fuentes de esperanza en esta tundra inhóspita. El comportamiento de los hombres, al borde del colapso, es cada vez más impredecible. 3 de febrero de 1912. Hoy hemos descubierto que Amundsen nos ha adelantado. El corazón se me ha roto. Llegamos tarde, más tarde de lo que jamás imaginamos. Mi mente está llena de pensamientos oscuros. Aún así, debemos continuar, aunque ya no sea por la gloria. El regreso será aún más doloroso que el camino. 17 de febrero de 1912. Las condiciones son insoportables. El viento es tan fuerte que parece arrancarnos la piel. La comida se acaba rápidamente. Algunos hombres están demasiado débiles para seguir. El sentido de la desesperación comienza a apoderarse de todos. En las noches heladas, escucho murmullos de cansancio y resignación. A pesar de todo, debemos seguir adelante. 1 de marzo de 1912. El regreso parece cada vez más una quimera. La escasez de suministros y el clima extremo están desgastando la voluntad de todos. Algunos han caído, otros apenas pueden mantenerse en pie. Mi cuerpo ya no responde como antes. Estoy al límite, tanto física como mentalmente. No sé cuánto más podremos resistir. 29 de marzo de 1912, última entrada de Levick. Estamos agotados. La muerte nos rodea y la esperanza parece haberse desvanecido. No hay nada más que hacer, nada más que esperar. El viento nos arrastra hacia el final de esta pesadilla. Estamos en paz con nuestro destino. En unos días, la nieve nos tomará a todos. Ojalá nuestras muertes sirvan para algo, aunque sea para que la ciencia y el conocimiento avancen, aunque nosotros no lo veamos. Es importante señalar que, aunque el diario de Levick fue encontrado en los últimos años, muchas de estas notas fueron reconstruidas a partir de los testimonios y fragmentos de la época. Lo que es innegable es que George Murray Levick dejó un legado profundo, tanto en sus observaciones científicas sobre la fauna antártica como en sus desgarradoras reflexiones sobre la lucha por la supervivencia en condiciones extremas. Notas del diario del capitán Robert Scott. El diario de Robert Falcon Scott es uno de los testimonios más valiosos de la expedición Terra Nova. A lo largo de su travesía hacia el Polo Sur, Scott registró meticulosamente los avances, las dificultades, las condiciones del tiempo y las emociones de los miembros de su equipo. Aunque sus últimas entradas son trágicas, ofrecen una profunda visión de su carácter, su sentido del deber y su determinación. A continuación, algunas de las notas textuales más representativas del diario de Scott. 2 de noviembre de 1911. Hoy hemos comenzado nuestra marcha hacia el sur. La temperatura es soportable, pero las fuerzas de la naturaleza siguen siendo un desafío. Sin embargo, la moral es alta, y todos estamos ansiosos por empezar. El terreno es difícil y el viento helado, pero tenemos que avanzar con determinación. Este será un viaje largo, sin lugar a dudas, pero estamos listos para enfrentarlo. 17 de enero de 1912. Llegada al Polo Sur. Hemos llegado al Polo Sur. La sensación es indescriptible, una mezcla de triunfo y desesperación. Encontramos una bandera noruega. Amundsen ha llegado antes que nosotros. La decepción es amarga, pero no podemos lamentarnos. Debemos regresar, no hay tiempo que perder. Ahora nuestro objetivo es regresar con seguridad, aunque los recursos son limitados y la situación crítica. 20 de enero de 1912. El regreso ha comenzado. Es una lucha constante contra el agotamiento. El frío es insoportable y el viento no da tregua. La moral es baja, pero tratamos de mantener el ánimo. La fatiga ha comenzado a hacer mella en todos y no hay lugar para la desesperación. La ciencia y el honor nos exigen continuar. ...23 de febrero de 1912... Los suministros se han agotado más rápido de lo que esperábamos. Estamos más débiles cada día. Algunos hombres muestran señales de desnutrición severa.
La situación es desesperante. A pesar de todo, no puedo evitar sentir una cierta admiración por la fortaleza de los hombres. Aun cuando nuestras fuerzas se están desvaneciendo, el espíritu de la expedición no se quiebra. «1 de marzo de 1912. La marcha es cada vez más lenta. El clima nos devora. Los vientos nos arrastran y las tormentas de nieve no cesan. Algunos de los hombres ya no pueden continuar. No sé cuánto más podremos aguantar. Lo peor es que estamos lejos del campamento base y aún no hemos llegado a un lugar seguro. La incertidumbre se convierte en nuestra única compañía». «17 de marzo de 1912. Hoy tuvimos que abandonar a uno de los nuestros, el pobre Evans. La fatiga lo ha consumido y ya no pudo seguir el ritmo. El corazón me duele por él. Esto se ha vuelto una lucha no solo contra el clima, sino también contra nosotros mismos. Mis pensamientos, sin embargo, permanecen firmes. No puedo dejar que la desesperación nos venza. Debo seguir adelante, por ellos, por la misión». 29 de marzo de 1912. Última entrada de Scott. El final está cerca. Nos hemos quedado sin comida y la tormenta nos rodea. Mi cuerpo ya no responde, pero mi mente sigue clara. He pensado en la familia, en mi país y en la misión. Mis pensamientos son amargos, pero el deber me ha acompañado hasta el último momento. No hay retorno. El cansancio es total, la muerte, una liberación. El último aliento se acerca. He hecho todo lo que he podido. Si alguien encuentra estas palabras algún día, espero que se entienda que lo intentamos todo, que no nos rendimos. Estas notas, tomadas de las entradas finales de Scott, reflejan su determinación inquebrantable, su profundo sentido del deber y su preocupación por sus compañeros. El diario de Scott no solo es un registro de hechos, sino también una crónica emocional que transmite el sufrimiento, la lucha por la supervivencia y el sacrificio de los hombres en la expedición Terra Nova. Las últimas palabras de Scott, llenas de tristeza y aceptación, se convirtieron en un testimonio eterno de la tragedia que marcó la historia de la exploración polar. Vamos con el siguiente misterio de esta expedición. El fósil del eslabón perdido. En enero de 1912, durante la fatídica expedición al Polo Sur liderada por el capitán Robert Falcon Scott, algo extraordinario ocurrió. Mientras avanzaban por el glaciar Bearmore, un terreno hostil cubierto por una capa interminable de hielo, Scott y su equipo recogieron unas piedras oscuras y extrañas. Entre ellas, una revelación inesperada: fósiles de plantas, incluidos fragmentos de Glossopteris, una especie de helecho extinto. Estos restos, capturados en roca sedimentaria, no parecían pertenecer a un lugar tan desolado como la Antártida. Eran una prueba tangible de que este continente helado había sido, alguna vez, un territorio verde y vivo. Más aún, los fósiles sugerían una conexión perdida entre mundos separados por el tiempo y el espacio, uniendo piezas faltantes del rompecabezas de la historia terrestre. El hallazgo de Glossopteris planteó una serie de preguntas desconcertantes. ¿Cómo podía un helecho que florecía en climas templados aparecer en un continente que hoy es un desierto polar? Aquellos fósiles representaban más que simples restos de un pasado remoto. Eran evidencia de una teoría revolucionaria que por entonces apenas empezaba a tomar forma: la deriva continental. La teoría, propuesta por Alfred Wegener, sugería que los continentes habían estado unidos en un supercontinente llamado Pangea hace cientos de millones de años. El hallazgo del capitán Scott confirmó que la Antártida, en un pasado lejano, había formado parte de este vasto mundo conectado, hogar de densos bosques y ecosistemas vibrantes. De alguna manera, estos fósiles parecían ser el eslabón perdido que conectaba el pasado fragmentado del planeta con nuestra comprensión actual. El capitán Scott y su equipo nunca regresarían con vida de su expedición. Derrotados por el clima brutal y la extenuación, sucumbieron en el desierto blanco. Sin embargo, los fósiles que transportaban sobrevivieron, encontrados junto a sus cuerpos meses después por un equipo de rescate.
Esos fósiles fueron enviados a Inglaterra, donde científicos los estudiaron con asombro. Eran más que fragmentos de plantas, eran pistas de una tierra cambiante, testigos de cómo el tiempo y la geología esculpen nuestro mundo. Para muchos, aquellos restos representaban una pieza clave, el tan buscado eslabón perdido que demostraba cómo la vida había prosperado en lugares que hoy parecen imposibles. Hoy, los descubrimientos del capitán Scott siguen inspirando a generaciones de científicos. Os traemos un vídeo de archivo de 2 minutos, que hemos traducido, de la investigación de estos fósiles por parte del Museo Natural de Londres. Mi nombre es Paul Kenrick, soy un investigador en el Departamento de Paleontología en el Museo de Historia Natural de Londres. Mi interés está en la historia fósil de la vida plantar en la Tierra. Los especímenes recogidos por Scott en la expedición de Terranova fueron bastante extensos. Tenemos 2 especímenes aquí, el primero de los cuales es una pieza de madera fósil. Sabemos que es madera porque cuando lo cortamos muy finamente y lo miramos a través de un microscopio, podemos ver la estructura de la madera y las células de madera. Sabemos que este era parte de un árbol de conífera y tenía anillos de crecimiento, muy parecido a los que vemos en las coníferas modernas. El segundo espécimen que tenemos aquí no parece ser mucho, pero en realidad es un espécimen bastante importante científicamente. Este es la primera evidencia de una planta muy importante llamada Glossopteris, y el equipo de Scott fue el primero en encontrar la evidencia de esto en la Antártida. Fue encontrado en el glaciar de Bearmore, a varios cientos de millas del Polo Sur, en el camino de vuelta de la jornada polar, y el espécimen en sí se recuperó de la madera cuando el equipo de rescate salió y encontró los cuerpos. La planta que Scott recogió no estaba muy bien preservada y él no la reconoció por lo que era en ese momento. Fue solo cuando la estudiaron más tarde que se dio cuenta de que en realidad era Glossopteris, y aquí tenemos un espécimen que es mucho más completo de India, mostrando una larga hoja de piel, con una cintura muy clara y pronunciada, y un tipo de veinación muy distinto. Así que cuando miramos estos en detalle, las características de los especímenes de Scott, podemos ver que son aquí y muy similares a los que encontramos en India y en otros continentes del hemisferio sur. Los geólogos de la expedición Terranova se sorprendieron al encontrar bosques fósiles tan lejos de la Tierra en el continente de la Antártida, porque hoy en día hay muy poca vegetación en el continente, hay casi nada, no hay árboles, y todo el continente está glaciado. Este es el primer piso de evidencia de que la Antártida era parte del continente del hemisferio sur llamado Gondwana, un gran continente que existió cientos de millones de años atrás. Se rompió en fragmentos que ahora forman los continentes que conocemos hoy. Así que es muy importante en nuestra comprensión de cómo se formó la Tierra moderna. En las profundidades del océano Ártico, cubierto por un manto de oscuridad y silencio, yace un testigo olvidado de una de las epopeyas más heroicas y trágicas de la exploración polar, el Terranova. Este barco, que llevó al capitán Robert Falcon Scott y a su equipo a la Antártida en su fatídica expedición de 1910 a 1913, fue redescubierto más de un siglo después, despertando un aluvión de preguntas y emociones. El Terranova era un barco ballenero de madera construido en 1884 en Dundee, Escocia. Con un casco reforzado para romper el hielo, había sobrevivido a décadas de servicio en aguas peligrosas antes de ser seleccionado para la expedición de Scott. En su travesía hacia el Polo Sur, el barco no solo transportó a los exploradores, sino también toneladas de suministros, trineos tirados por perros y ponis siberianos, sobre todo, los sueños de gloria de sus tripulantes. Sin embargo, el destino del Terranova no terminó en los cielos antárticos. Tras la trágica muerte de Scott y su equipo en 1912, el barco regresó a Inglaterra como un símbolo de perseverancia y sacrificio. Décadas después, en 1943, fue vendido para el transporte de suministros y más tarde se hundió cerca de Groenlandia, víctima de una filtración en su casco. Desde entonces, su ubicación exacta permaneció envuelta en misterio. En 2012, un equipo de científicos de Smith Ocean Institute, utilizando tecnología de sonar de última generación, localizó los restos del Terranova a 1000 pies, 300 metros, bajo la superficie, cerca de la costa sur de Groenlandia.
El hallazgo fue confirmado por imágenes submarinas que mostraban el casco roto pero notablemente bien conservado, en parte gracias a las frías y estériles aguas que lo rodean. El descubrimiento no solo emocionó a los historiadores, sino que también abrió nuevas preguntas. ¿Qué secretos podría revelar este pecio sobre la expedición y la vida a bordo? ¿Qué detalles permanecen ocultos entre las sombras de las profundidades? A pesar de que el Terra Nova ha sido documentado extensamente, los investigadores creen que el barco aún podría contener artefactos olvidados, quizás incluso fragmentos de diarios o herramientas, preservados por el tiempo y las condiciones extremas. Para muchos, el Terra Nova representa algo más que un barco. Es un símbolo del espíritu humano, de la valentía y de los riesgos que los exploradores están dispuestos a asumir para alcanzar lo desconocido. Aunque yace en el lecho marino, rodeado por las frías corrientes del Atlántico Norte, su historia sigue viva, evocando las esperanzas, los sacrificios y los misterios que siempre han acompañado las grandes aventuras de la humanidad. El Terra Nova descansa en silencio, pero su legado sigue susurrando a través del tiempo, recordándonos que incluso los capítulos más oscuros de la historia están marcados por la resiliencia y la búsqueda incesante de respuestas. En el corazón del paisaje blanco y helado de la Antártida, donde el hielo eterno parece ser la única constante, un fenómeno desconcertante emerge como un grito de color en el silencio: las cataratas de sangre. Este misterioso torrente rojo, que fluye desde el glaciar Taylor, ha intrigado a científicos y exploradores desde que fue avistado por primera vez en 1911 por la expedición liderada por el capitán Robert Falcon Scott. El glaciar Taylor, ubicado en el valle de McMurdo, es un lugar que desafía la imaginación. En este rincón inhóspito, donde las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 40 grados, una corriente de agua con un inquietante color rojo sangre se filtra lentamente desde el hielo, creando un espectáculo que parece salido de un mito. Durante décadas, el origen y la naturaleza de estas cataratas fueron objeto de teorías y especulaciones. Cuando los miembros de la expedición Terra Nova observaron por primera vez las cataratas de sangre, su color rojo intenso fue atribuido inicialmente a la presencia de algas rojas. Esta teoría parecía lógica, considerando que en otras partes del mundo microorganismos similares generan colores vibrantes en lagos y charcos salados. Sin embargo, estudios posteriores desafiaron esta explicación, señalando que la causa debía ser algo más extraño. En 2003, científicos de la Universidad de Alaska y otros centros de investigación finalmente lograron descifrar el enigma de las cataratas de sangre. Su característico color rojo no proviene de algas, sino de una compleja reacción química. Resulta que el agua que emerge del glaciar proviene de un lago subglacial antiguo, atrapado bajo kilómetros de hielo durante millones de años. Este lago está saturado de hierro. Cuando el agua rica en hierro entra en contacto con el oxígeno de la atmósfera, el hierro se oxida, generando el color rojo intenso que recuerda al óxido o la sangre. Además de su composición química, las cataratas de sangre han revelado otro secreto fascinante: albergan un ecosistema único. El agua subglacial es hipersalina, lo que significa que tiene una concentración de sal 3 veces mayor que la del agua de mar, y carece casi por completo de oxígeno. A pesar de estas condiciones extremas, los científicos han descubierto microorganismos que han sobrevivido aislados durante millones de años, adaptándose a vivir sin luz ni oxígeno, alimentándose exclusivamente de minerales como el hierro y el azufre. Este hallazgo, realizado en 2017 por investigadores liderados por Jill Mikuki, amplía nuestra comprensión sobre la vida en ambientes extremos y podría tener implicaciones para la búsqueda de vida en otros planetas, como Marte o las lunas heladas de Júpiter. Las cataratas de sangre han estado fluyendo durante al menos 1,5 millones de años, según estimaciones científicas. Este flujo constante es sorprendente, dado que el agua debe atravesar kilómetros de hielo para llegar a la superficie. El lago subglacial que las alimenta es uno de los entornos más antiguos y aislados de la Tierra. Estudiarlo es como mirar al pasado geológico del planeta. El descubrimiento de vida microbiana en condiciones tan extremas ha llevado a los científicos a especular sobre la posibilidad de vida en ambientes igualmente hostiles fuera de la Tierra, como en Europa, la luna de Júpiter. A pesar de los avances científicos, las cataratas de sangre todavía esconden algunos misterios. Por ejemplo,
El lago subglacial que las alimenta es prácticamente inaccesible, y los métodos actuales solo permiten estudiar indirectamente su composición y ecosistema. Además, la mecánica exacta del flujo de agua bajo un glaciar tan denso sigue siendo un desafío para los glaciólogos. Las cataratas de sangre son un recordatorio de que incluso en los lugares más extremos e inhóspitos de nuestro planeta, la naturaleza guarda secretos antiguos y sorprendentes. Descubrirlos no solo nos ayuda a entender la historia de la Tierra, sino que también ilumina las posibilidades de vida en los rincones más insospechados del universo. Quizá, como sugiere el inquietante flujo rojo que atraviesa el hielo, el planeta todavía guarda muchas historias ocultas, esperando ser reveladas.